Hola amigos, ¿cómo están? Me dan muchísimo gusto saludarles. Yo soy Gisela y pues gracias por darle clic a este podcast que me da mucho gusto porque hoy nuevamente tenemos a un amigo muy querido de años, César Samarripa. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te fue esta semana? Hola, mi Jesus, bastante bien. Una semana un poquito movidona. He tenido, si te soy sincero, mucho trabajo. Qué Ya bueno. sabes, mi trabajo es ahorita me dedico mucho a lo de la cuestión de la nutrición, entonces ando de arriba para abajo. En mi casa, irónicamente, he pegado aquí a la computadora, pero bien, 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 bien. Feliz de volver a estar aquí, que me des la oportunidad de estar en tu canal. Y pues amigos, suscríbanse, es muy buen contenido. Manita arriba y también los invitamos a que se suscriban al canal César Samarripa, que tiene buen contenido pambolero y de todo, retos, invitados. Está muy bueno, así es de que también les vamos a dejar aquí en la cajita de comentarios que ustedes nos escriban y sus datos, por supuesto. Y hoy tenemos un tema que es un sueño para muchos niños y ahora también para las niñas, que bueno, en lo personal también me encantaba este deporte, lo practicaba, pero pues no lo veía como algo profesional, pero creo que a los niños sí es algo pues que desde chiquitos lo traen y es ser jugador profesional. Vamos a estar hablando, ya platicamos de toda esta parte desde sus inicios, lo pueden ver en el canal de Sama, ya estuvimos ahí platicando la primera parte y ahora nos vamos con la segunda parte, que es este proceso desde fuerzas básicas. ¿Qué pasa, amigo, con esta situación de un niño que ya está en fuerzas Uh -huh. básicas, pero como bien lo mencionabas, todavía no es jugador profesional? ¿Cuál es esa onda emocional, física? ¿Qué pasa por su mente? Para mí y para muchos entrenadores formadores, creo que el proceso del jugador en cuestión de formación hacia el ámbito profesional acaba de pulirse hasta los 20 años, desafortunadamente, eh, porque hay muchos factores que van dentro de este trayecto, dentro de este caminar. Lo comentábamos, ¿no? En un inicio, de 10 años a la fecha está bastante cambiado el modelo, a grado de que yo me acuerdo que el primer torneo de sub-17, sub-20, pues veías equipos bastante amateurs en el buen sentido de la expresión, no porque no trabajaran y demás, sino porque te encontrabas con chavitos que con tal de dar, o había equipos, fíjate lo que te voy a platicar, había equipos como Chiapas o como Atlante, Chiapas me refiero a Jaguares, que jugaban de local con unos chavitos y de visita con otros chavitos. ¿Por qué? Porque no había estructuras, Uh no -huh. había estructuras. Y porque era muy costoso hacer viajar desde el sur hasta el centro o hasta el norte del país a estos chavitos. Incluso mismos jugadores del Club Pachuca era muy difícil que pudieran viajar en avión. Entonces, un ejemplo, Claro. si Pachuca jugaba contra Tigres, se viajaba en autobús ellos un día antes. Entonces, ¿por qué hago mención en esto? Porque antes no estaba tan profesionalizado ni estaba bien estructurado esta parte. Actualmente ya hay muchos dividendos, a grado de que México ya es una potencia en jugadores de esa edad. Si te fijas, ya tenemos un trabajo donde se ha sido bicampeón en la categoría sub-17, se ha sido campeón panamericano, oro olímpico y demás. Sin embargo, no llega a la madurez futbolística, me refiero en de decir, se supone que en otros países como Argentina, como España, como Alemania, como Inglaterra, un jugador a los 17 años ya es un jugador profesional. Aquí en México también, sin embargo, más que profesional por sus actividades, es profesional por el simple hecho de llevar el nombrecito, ¿no? De juego en un equipo. Sin embargo, hay todavía detallitos. Es muy poco probable que veamos jugadores ya en primera división. Es un proceso largo, como tú ya lo mencionaste.
y es un proceso en el que tenemos que echar mano de muchas cosas. Una de ellas, yo creo que tú eres creadora del primer, se podría decir, modelo. Seguramente ya ha ido mejorando, pero pues por si no lo saben, yo aquí les platico un poquito. Gis generó una tesis donde a través de una herramienta audiovisual, es decir, a través de un video, se ven las áreas de oportunidad. Se podría decir que hacías como un análisis FODAS del jugador, sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para mejorar tanto de definición y demás. Y yo creo que eso ha ayudado a que esta estructura que te estoy hablando de sub-17 y demás, se pueda mejorar y ya comience a ser una cuestión profesional que ya no solo sea llegar a profesionalizar, sino pulir esos detalles en los jugadores. Entonces, no sé si contesté la pregunta, creo que sí, abarqué un poquito más. Y pues ahora tú dinos, amiga, ¿cómo ha ayudado esta parte que tú comenzaste a generar de manera positiva ha impactado pues al área deportiva, al menos en el Club Pachuca? Claro que sí, amigo. Pues fíjate que invitamos también a todos los que nos están viendo en estos momentos. Si no vieron el podcast pasado, que hablamos de la universidad, qué onda con ese tema, sobre todo pues la Universidad del Fut, donde fue nuestra alma mater, échenle también ahí un vistazo. Y pues ahora estaremos pues en este ámbito futbolero más allá de pues todo lo que se vive en las canchas, en el llano, en los estadios de fútbol. Y a mí siempre me ha gustado este tema. Siempre el deporte, Sí, tú sí. lo mencionas también por tu papá futbolista, tu tío, que ahorita nos vas a platicar. Pues acá en casa también, ¿no? Con mi familia, mi papá jugaba béisbol, mis tíos, entonces ese lado saludable pues también ha sido parte de mi vida. Entonces, en el momento de que yo estoy en la uni y el tema de la tesis, ¿no? ¿Qué se viene? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente con la salud también, que era parte importante. Y yo pues mi servicio lo hago ahí en la uni, en el pabellón Tuso, con el profe Carlos Truco, que le mandábamos nuevamente saludos. Y entonces empiezo a ver lo de las categorías, como bien lo mencionabas, sin que se malinterprete, y pues esta parte de las edades, ¿no? Que desde Sí. chiquitos pues están ellos. Entonces, pues yo miro esta parte de la oportunidad en el simulador profesional que se lleva a cabo en el verano. Uh-huh. Entonces, pues nosotros, Sama igual ahí lo veían desde una toma panorámica y nosotros nos subíamos a los postes y estábamos ahí tomando las fotos. Bueno, toda esta historia. Y mi tesis habla de eso, bien lo mencionas, amigo, de esa metodología que se lleva en los entrenamientos. Porque lo que Claro. nosotros ya vemos en un partido de fútbol son los resultados o todo un proceso largo que vivió el jugador, pero ¿cómo vamos a mejorar? O bueno, ellos en las canchas, pero nosotros detrás de esto, a través de videos. Entonces Exacto. está bastante interesante esta parte. Ojalá que lo hayan retomado y que si no, nos echen una llamada y vamos ahí al rescate, porque tú también hiciste algo de medios audiovisuales y Sí, que en esos claro. tiempos, pues, era diferente. Como bien lo mencionábamos, las cámaras eran otra onda y que ahora con el celular podemos grabar con un iPhone y se ve, pues, relativamente bien. Antes Sí. era traer nuestra camarita handy, Sony, y ahorrábamos o con apoyo y todo y nos comprábamos nuestro material, tripié y así creció la idea, amigo. Desde fuerzas básicas, cómo, cómo es un sueño, pero también cómo podemos ayudar a mejorar la técnica, que tú también conoces muy bien del tema y cómo desde ese proceso mi proyecto fue dirigido para sub-17.
Ok, Entonces, pues ya los chavitos no están tan niños, ya saben lo que quieren exacto. y es el momento de disciplinarse para llegar a una sub-20 y a primera división, que creo que ahí es un momento donde pues ya empiezan a tener otros intereses, empiezan a ver otras cosas. Les platicamos, muchos de los jugadores o de fuerzas básicas llegan de todos lados, del norte sobre todo, y pues es esa parte, ¿no? De conocer, lo vivimos de primera mano. Y para ti, ¿qué es eso, amigo? También platícanos cómo, cómo es la mentalidad de un jugador a los 15, 17 años, porque yo vi la parte técnica, ¿no? La parte detrás, audiovisual, Claro. y la parte mental y física, ¿cómo sería? Fíjate que yo creo que en ese aspecto, Gis, todavía le falta mucho al jugador mexicano trabajar la parte de la capacidad mental, es Ujú. decir, el tener una inteligencia emocional, saber sobrellevar muchas cosas, presiones, como ya te lo mencionaba, yo creo que indudablemente el modelo del Club Pachuca es muy bueno, está muy bien estructurado, desde el primer equipo hasta la academia. ¿Por qué? Porque te piden que tengas un modelo. Y también yo lo mencionaba en el video en mi canal, donde te decía que es bueno apoyar a los chicos, tú como papá, tú como mamá, Ujú. de que haga deporte, cualquier deporte que Claro. sea, no encasillarnos tal vez al fútbol, ¿no? Porque al final de cuentas el deporte es vida, el deporte es formativo, el deporte te va a alejar de andar delinquiendo, el deporte te va a dar responsabilidades, te va a enseñar a ganar, te va a enseñar a perder. Y desafortunadamente, al menos en mi generación, nos tocó totalmente distinto, igual lo platicábamos allá, pero ahorita creo que ya está más estructurado. Y hay equipos que ya tienen esa estructura integral, es decir, tenemos al nutriólogo, tenemos al fisioterapeuta, tenemos Psicólogo. al psicólogo. Y el psicólogo es una parte fundamental entre que alguien se quiebre o alguien se eleve a tomar su mejor versión o en camino de mejorar esto. Totalmente de acuerdo contigo, coincido con que nos tocó una generación ya hablando un poquito más referido a lo de tu tesis, donde era un mar, pero sabíamos nadar, pero no sabíamos adentrarnos a la profundidad, ¿no? Yo creo que eso que tú iniciaste indudablemente motivó y mejoró muchos aspectos para, valga la redundancia, para la mejoría Ujú. Sí, integral del jugador, ¿eh? sí. Porque ¿a cuántos jugadores no hemos visto, incluso profesionales, que siguen teniendo y teniendo el mismo error? Un ejemplo, un error de definición y demás. Y actualmente ya se usa este tipo de tecnologías o este tipo de herramientas para mejorar y masificar los resultados. Yo te platicaba afuera del aire, decía, es que por favor ve el documental de Cristiano Ronaldo que se llama Al Límite, de cómo a través de este documental te muestran y le muestran a él cómo con herramientas audiovisuales, cómo haciendo tomas, cómo esto, le puedes hacer ver incluso cuántos grados bajar la cadera, cómo meter el cuerpo, cómo hacer acelerar o desacelerar en alguna jugada, solo cosas que solo lo puedes hacer con una cámara, Gis. ¿En qué Sí, sí, sentido? sí. Porque si ya nos metemos a tecnicismos dentro de nuestra área es frame to frame, es decir, cuadro por cuadro, solo lo vas a ver a través de una cámara. Por supuesto. ¿Por qué? Porque el ojo no que no lo detecte, claro que lo detecta, no hay mejor cámara y mejor definición que la del ojo, pero pues digo, habrá quien vea en cámara lenta, sí, porque es una enfermedad, pero
repetirlo solo cuando lo grabas y vas cuadro por cuadro. Y creo que yo no lo había contemplado, amiga, pero definitivamente eso es ciencia del deporte. Al final de cuentas estás impactando en esa parte y, y wow, o sea, te digo, ¿cómo fue tú? Ahí te va mi pregunta ahora. ¿Cómo fue que decidiste? ¿Por qué sub-17? Y a lo mejor te podría hacer la pregunta, ¿por qué no sub-15 o categorías más menores? Claro. Digo, valga el pleonasmo, más menores. O sea, ¿por qué no trabajar con los más chiquitos? Buena pregunta, pues fíjate que te lo comentaba, ¿no? De repente el proceso como seres humanos, en cierta medida, pues vamos creciendo poquito a poquito y nos vamos dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces yo los veía bien chiquitos entrenando y los que llegaban también al simulador con esa emoción y con esa pasión al fútbol. Entonces, en el momento en que, pues en un proyecto de tesis tienes que determinar tu población de estudio. Exacto. Eh, yo, por ejemplo, veía a los jóvenes de 15 años, la categoría, y decía, todavía, quieras o no, pues es esa parte de la niñez, ¿no? Van pasando a una pubertad, entonces Sí, dije, sí. híjole, como que todavía, pues ahí no nos podemos adentrar porque es más cuidado. A una sub-20, pues yo creo que ya Uh-huh. tienen cierta madurez para un equipo de primera división, que algunos de ellos pues ya Uh-huh. estaban debutando, o sea, ya estaban más formados. Pero ¿qué pasaba con la Totalmente. sub-17? Que en este sentido ya no eres un niño, pero tampoco todavía eres ese jugador Uh-huh. profesional. Entonces, pues ya estaban a un pasito de la mayoría de edad, todavía podías ver los detalles, en la edición también, ¿no? Podías mostrar ciertos aspectos. Entonces me llamó mucho la atención esa población, la sub-17, por eso, amigo, porque fue como esa parte de lo mental, lo físico, anímico. Veíamos a los porteros, que es como ese Sí, proceso, entrenar con el Cóndor, Miguel Calero en aquel entonces. Hay videos claro. de ese momento y pues era algo fascinante, cómo él los motivaba, cómo estaba pues ahí con ese motive. Entonces desde eso parte, ¿no? Desde la motivación, tu familia, y tú eres parte de ese proceso, es algo muy, muy chido, la neta, que, híjole, lo estamos Sí, sí. platicando de O- esta manera. Oye, y otra preguntota, Gis. Por ejemplo, a la hora de ya hacer tu vaciado de resultados y demás, ¿qué fue lo que más te impactó a la hora de ya comenzar a analizar datos, o sea, de analizar resultados? ¿Qué fue lo que encontraste? Pues al final de cuentas es un proceso de Ujú. investigación, o sea, nos guste o no. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con números, puede ser Ujú. incluso una investigación subjetiva, porque también influye cómo llega el jugador mentalmente. Total. Cuéntanos. Sí, fíjate que era un proceso que, digo, no lo hacía sola porque los expertos estaban conmigo, ¿no? Te hablo de un profe Carlos Truco, de los porteros a lo mejor que estaban checando también sus técnicas. Yo fíjate que el proceso era grabar, editaba, entonces a lo mejor yo podía hacer las observaciones, pero escuchaba o decían, mira, le ha dado a lo mejor 10 patadas al ángulo este jugador y el portero se está lanzando mal. Por eso no llega Ujú. a cubrir el balón. ¿Por qué? Porque desde este ángulo está captando que el jugador está lanzando la pelota para este lado y el portero está lanzando para otro. Entonces, eso te Sí, permitía. Y lo padre era que tenías ahí el material, lo recopilabas y era observarlo, era ver, era notar. También era un proceso, híjole, bastante extenso,
que daba resultados. Eso es lo importante, que daba los resultados porque desde cómo le pegaban al balón, desde Exacto. cómo llega el jugador, cómo llega, es más, desde que su mochila o sus guantes o cómo tira el balón, ahí te das cuenta cómo el jugador si anda mal, si tenía hasta pues por ahí algo en la mente, ¿no? Que con la familia, con la novia, con ciertas cosas que como persona te mueven, eso era lo que se veía, amigo. Entonces, pues es esa parte de que íbamos conociendo de ellos y que se iban Ajá. mejorando y que daban resultados en un partido, ¿no? Que pues ellos, si el Pachuca jugaba a las 7 contra el Tigres, la sub-17 de los Tigres llegaba en la mañana a jugar a la uni, ¿no? Con las Ujú. categorías más pequeñas. Entonces, pues era grabarle para que ahí diera resultados. No, y ¿sabes qué, amiga? Eh, yo, por ejemplo, fíjate, sin saber, me tocó una parte muy curiosa. ¿En qué sentido? Comencé a hacer algo así después de que tú me platicaste tu, tu tesis, ya que la Uh-huh, habías llevado a cabo y todo, uh-huh, pero con el Club Celaya, uh-huh. este, pero yo no con ese fin, ¿sabes? Yo no lo hacía con ese fin. Ajá. Sin embargo, después me enteré que ese proceso, el cual tú hacías, Uh-huh. se le llama inteligencia y parte de un grupo o de un ay, ¿cómo se le dirá? Como un departamento en un club, se le Sí. llama inteligencia deportiva. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, tú como director técnico de primera división le puedes decir, un ejemplo, la siguiente semana jugamos contra Cholos, por mencionar a alguien. Mandas a que vaya y grabe el juego de Cholos, no sé, un ejemplo, si juegas de local la siguiente semana, mandas a tu parte de inteligencia deportiva que vaya a ver cómo se para Cholos, regresas con el material y le das armas a tu club de que vea cómo se para Cholos, Uh-huh. si se va a plantear con 4 defensas, con 5 defensas, shalala. O sea, va desde lo táctico hasta la definición, y pocos equipos lo hacen. Volvemos a hablar, Pachuca es de esos que tienen esa innovación. Uh-huh. Tú lo mencionaste, te tocó en una categoría como la sub-17, que para mí es importante, te voy a decir por qué. Porque puedes pulir esos detallitos Uh-huh. para que cuando tu jugador llegue a primera división, ya no tenga esas deficiencias, ¿no? Eh, no, wow, digo, yo estoy asombrado con cómo no lo mencionábamos, cómo no nos dimos cuenta y no le dimos un seguimiento a ese tipo de proyectos Ya y sé. que lo sepan, gente. Hay un precedente y un precedente de un alumno en ese entonces o de un egresado. Y lo cool aquí es que, pues si no mal recuerdo, me platicaste que alguien, ¿no? En su momento lo quiso replicar y te contactó para que le dijeras o platicaras con ella de cómo era esto, cómo ha sido esto. Y pues platícanos qué fue lo que se platicó ahí, qué idea traía ella o por qué te contactó, cómo estuvo el show. No, en verdad, ojalá que no lo haya replicado, como lo dices, que haya citado. Que lo haya citado, Sí, oye, lo que pasa es de que esta, pues, compañera de alguna manera era de generaciones más, más chicas que nosotros. chicas. Entonces, pues la Miss, la profesora que nos dio, pues, ese lineamiento o esa guía para hacer nuestra tesis, quedó muy, muy contenta. Y yo también, por supuesto, de los resultados, pero ella, pues, nos iba encaminando, ¿no? Ahí otra Sí, de las ventajas era de que necesitaba un dato y pues corría a las canchas, ¿no? Literal.
por el dato. Entonces, años después, yo ya, pues ya había salido, ya habíamos salido de la uni. Me escribe Exacto. la chica y me dice, oye, es que la Miss me dijo que habías hecho pues un buen trabajo, me acerco a ti para que me guíes. Fíjate que hasta ahorita que lo mencionas, no sé hasta dónde haya sido esa, ¿cómo decirlo? Haya utilizado los datos, ¿no? Ojalá que no, lo reitero. Saludos. Claro. Pero sí es una parte bien, bien importante y seguramente lo están llevando a cabo, porque bien lo mencionas, ahí son muy innovadores y trabajan en ello, pero claro que se pueden hacer muchísimas cosas y cómo es esta parte también del jugador, en que ahí lamentablemente se quedan muchos, ¿eh? En la sub-17 ya no a lo mejor logran Exacto. 20 porque debemos mencionar que lamentablemente o en este sentido, un jugador Uh-huh. a los 28 años, 30, ¿ya es grande o hasta qué edad podríamos considerarlo grande? ¿35? ¿Ya es muy grande? Yo creo que aquí, Gis, tendríamos que segmentar entre fútbol formativo todavía y profesional ya, como tal. ¿Por qué? En fútbol formativo, un jugador que llega a fuerzas básicas de 15, 16 años es un jugador retrasado. Ojo, no quiero que se malinterprete la palabra retrasado. Me refiero a retrasado que llegó tarde a una Tardío. institución, a una institución donde se le van a trabajar detallitos, ¿sale? No retrasado con otro contexto. Dejémoslo tardío, amigo, para que no. Sí, retardado. Ah, no. No, sí, tardío. Y y yo, para mí, yo creo que el pico más alto de plenitud de un jugador es entre los 27 y 30 años, donde vas a ver su mejor versión. ¿Por qué? Porque ya está sentado emocionalmente, Claro. tácticamente ya tiene el esquema del campo bien asentado. Muchas veces ya están casados, ya pasó la euforia de ser el jugador Uh-huh. al que le comienzan a pedir Claro. autógrafos. Sí, sabes, es esa parte por la que yo creo que ahí ya eres maduro. Sin embargo, un jugador veterano ya para mí sería un jugador de entre 31 y 34 años. Yo creo que ya a partir de 31, 32 ya el jugador debe de estar pensando en el retiro. Si no es que lo veíamos hace poquito en entrevistas a mi querido, el doctor García, lo mencionaba, él llegaron los 30 y se retiró. Pero esto va muy de la mano de la ideología, Uh-huh. de los valores, de si estudiaste o no estudiaste. Desafortunadamente te digo, en México no se ha profesionalizado como tal el fútbol profesional. Suena irónico lo que estoy platicando, Gis, pero es una realidad. ¿Por qué digo que no se ha profesionalizado? Porque el mismo futbolista no le daba valor a su profesión. ¿En qué sentido? Pocos futbolistas eran los que se cuidaban, pocos futbolistas siguen al pie de la letra las recomendaciones de los fisioterapeutas, de los nutriólogos, de los psicólogos, del mismo entrenador. Entonces, eh, es un tema bastante complejo, pero sí definitivamente creo que un jugador entre un rango entre 30, 31, 32 años ya debería de estar pensando, tirándole más ya a tener un buen retiro. Y lo veía mucho en jugar. Bueno, te voy a platicar, en este caso, por ejemplo, con mi papá. Mi papá se retira a los 29 años.
pero no porque él quisiera, ¿sabes? Sino porque así se lo demandó el fútbol. ¿Y a qué voy con esto? Te tienes que retirar tú, no que el fútbol te retire a ti. ¿En qué sentido? Que a lo mejor ya no vas a ser el mismo con capacidades motoras, con capacidad de velocidad, ¿sí sabes? Ya, por ejemplo, gracias a Dios, en el fútbol mundial ya nos encontramos hace 8 días debutando a Luca Romero, un México-argentino que tiene el debut en la Liga Santander, en España, al ser el joven más niño en haber debutado, más allá por encima del Messi, de Ansu Fati, que era uno de los jugadores más, en su momento, más jóvenes en haber debutado, pues ya te topas con chavitos de 15 años en el ámbito profesional. Sí. Y por otro lado, también te topas con jugadores muy longevos, ¿no? El caso más reciente en México, pues era el Conejo Pérez, un jugador con 40, 41 años, que seguía dando pues buenas actuaciones, sin embargo, pues ya no eran los reflejos de aquel Conejo del Cruz Azul, ¿no? Que hacía vibrar y que llegó a jugar los mundiales y demás. Entonces, híjole, digo, ahí es como que valorar, pero si habláramos objetivamente, yo creo que pues, entre esos rangos de edad, sin duda alguna, Sí. yo menciono que ya sería un jugador longevo. Yo coincido contigo y fíjate que en este ámbito también de primera división, ya hablamos de todo este proceso, ya hablamos también de cómo se podría ayudar, esta metodología. México se ha distinguido últimamente porque llegan muchos jugadores extranjeros. Uno de los equipos que hasta donde yo sabía, a reserva de que ya haya cambiado, me parece que sí esa regla de alguna manera es que Chivas no podía aceptar Ajá. un jugador extranjero. Era pues creo que el único equipo que tenía jugadores mexicanos. Sí. Platícanos, platícanos ¿cómo sería tu experiencia de un tío futbolista que llegó a ser conocido? Tú dinos si quieres hablar más del tema, si mencionamos el nombre, Sí, platícanos. no, por mí no hay problema. Sí, mira, en caso específico, yo creo que ese es el valor de mercado que tiene Chivas actualmente y que siempre ha tenido. Por eso se le puede catalogar como el equipo del pueblo, ¿sale? Porque tiene esa identidad. Ser Chiva es ser mexicano. Si lo llevas a una cuestión social y romántica y demás, pues ser Chiva es ser mexicano, ¿no? Nos han vendido esa ideología. Y fíjate que, por ejemplo, a mí me tocó ver, digo, estar familiarizado con Chivas desde pequeño. Te platico, mi papá debuta ya a los 17 años en Chivas. De hecho, él compartía cuarto con uno de los históricos también de Chivas, con el Cadáver Valdés. Me ha mencionado, bueno, me llegó a mencionar a varios jugadores. Ahí también conoce a Álvaro Galindo, sobrino de Benjamín Galindo. Álvaro Galindo actualmente es el director, el segundo director técnico al mando del Club América, vendría siendo el auxiliar técnico con Miguel Herrera. Y yo recuerdo que mi papá decía que Chivas, cuando tú estás en Chivas, te enamora esa magia, ¿sí sabes? De ese romanticismo, de que puro mexicano y bla, bla, bla. Después me toca verlo con un tío que se convierte en figura, seguramente lo van a reconocer, al Bofo Bautista, es mi tío. Y ya nada más por eso un like aquí. A todos los Chiva Fíjate en hermanos. este momento. Sí, en este momento, para que puedas seguir, tienes que dar un like. Vamos a dejar 10 segundos. Y
Y me tocó otra parte de ver, y realmente el aficionado Chivas es muy arraigado con esa situación, con esa parte de ese romanticismo que tanto te hablo, que tanto te digo. Y realmente para mí, te voy a ser sincero, me era hasta incómodo salir con ellos a algún restaurante. Mi abuelo, que en paz descanse, en algún momento, tengo muy marcada esa historia, mi tío Adolfo los invita a Guadalajara, y ya estando en Guadalajara van mi tío, o sea, mi tío Adolfo, otro tío que se llama Omar, mi abuelo, si no mal recuerdo, a mi tío Adolfo le gustan mucho los mariscos, y a mi abuelo en ese entonces también le gustaban mucho los mariscos, y en son como de quedar bien con mi abuelo, es decir, mi tío Adolfo con su tío, que vamos a comer, que bla, bla, y me platican que era impresionante cómo la gente Sí. incluso no los dejaba ni comer, ¿sí sabes? Y luego imagínate, Adolfo, o bueno, en este caso mi tío Adolfo, venía de la cuna de la independencia nacional. O sea, imagínate el arraigo del romanticismo mexicano que había en Chivas. Jugador de la cuna de la independencia nacional, club donde solo se aceptan mexicanos. Que déjame decirte, don Jorge Vergara, y lo digo así, don Jorge Vergara era un tipazo y un visionario, un adelantado a nuestra época. ¿Por qué? No era tonto el señor, nada tonto, era un visionario y sabía que tener a uno de los jugadores más mediáticos, locos. Imagínate, Adolfo venía de una escuela donde tuvo al Loco Abreu en Tecos de compañero. Realmente Jorge Vergara supo amalgamar esa parte entre el romanticismo y demás. Y bueno, se empieza a perder también un poco esa cuestión de en Chivas cuando empiezan a traer a demasiados holandeses. En este caso a Jans Westerhoff, que por cierto el hijo actualmente trabaja para el Club Pachuca. Ese es, en su momento fue entrenador o director como general de fuerzas básicas, y actualmente creo que es el entrenador de la sub-17 en Pachuca. Y se empezó a distorsionar, creo, un poco esa parte, porque empezaron a llegar México-americanos al club de Chivas. El caso en concreto, Miguel Ponce, el lateral izquierdo, campeón olímpico. Él no es nacido en México, sin embargo es de padres mexicanos. Entonces, como que también siento que esa parte ya rompió ahí en el club Chiva, mi querida Gis. Ya no es, yo creo que ya no es tan arraigado ese sentimiento del 100% mexicano, porque Claro. pues va a sonar un poco patriota y demás, pero para mí mexicano es el que nace en México. O sea, yo así lo veo. Que por otra parte, creo que es Chabela Vargas, si no mal recuerdo, la que dice que el mexicano nace donde se le da su chingada gana, ¿no? Pero, pero sí creo que ese era como el valor extra que daba Chivas, y ahorita como que están queriendo retomar esa identidad. Y ahora imagínate, antes, al menos a mí todavía me tocó esa parte. A mí me tocó ir a hacer visorías en Guadalajara, con un proyecto que se llamaba Icon Star, donde yo te soy sincero, para mí era, si me hubieran dado a elegir entre Chivas y Pachuca, yo me hubiera ido a Chivas. O sea, por ese sentimiento. Sin embargo, cuando conozco toda la estructura de Pachuca, pues sí digo, no, pues estos güeyes están adelantados. Y actualmente yo creo que las dos mejores canteras de México, o las tres mejores canteras, es Pachuca, Chivas y Atlas, en ese orden.
pero sí, definitivamente lo que mencionaste, sí hay un amor por el ser mexicano, a grado de que incluso lo llaman como es la selección mexicana jugando a rayas, ¿no? Sí, y yo me acuerdo que nos platicabas de tu tío, por cierto, que los que fuimos, ¿cómo decirlo? Los que éramos niños en aquel entonces, pues lo ubicábamos. Eran figuras que marcaban el fútbol mexicano y que ahora pues se quedan en el corazón de muchos, ¿no? Sobre todo pues de esta liga mexicana que pues igual les platicamos, si nos están viendo en otras partes del mundo, pues que Pachuca Uh-huh. es la cuna del fútbol, ¿eh? Los ingleses Tal llegan cual. al Real del Monte a trabajar. Uh-huh. Esto muy breve, pero se me hace muy interesante platicarlo. Llegan a trabajar a las minas y bueno, aparte de los pastes, que los que llegan a Pachuca, si no comen un paste es que no No estuvieron en viniste. Pachuca. Entonces, traen el food, porque cuando descansaban de las minas, los trabajadores empezaban a jugar. Entonces, por eso Pachuca es la cuna del fútbol. Eh, hecho también los pastes, la famosa orilla era porque de ahí lo agarraban y ahora mira, no lo disfrutamos como sea. Todo. Entonces, sí, sí. Y esa parte pues es muy importante. Creo que hemos abordado esa parte. Si se nos pasa algún tema, seguro que sí, porque hay muchísimo de qué hablar de un jugador en primera división en México, la Liga MX, eh, híjole, bastante, pero me agradó mucho, amigo, tenerte nuevamente en el canal. Seguramente seguiremos en estos proyectos y que sea pues parte de eso, ¿no? Y que ahí den manita arriba, que se vayan a tu canal también, si vieron primero no hay problema, Claro. vayan a ver la primera parte en el canal de César Samarripa y que se suscriban, ¿no? Nos hacen muy bien un like. Sí. Y gracias, amigo, Sí, un sí, abrazo. sí. No, muchísimas gracias, Gis. La verdad que siempre es un placer platicar contigo y todavía es más placentero platicar de temas en los que pues, nos sentimos cómodos, ¿no? Del fútbol y demás. Hay infinidad de historias. eh, Como ya lo comenta Gis, dejen sus comentarios, dejen sus likes. Podemos platicarles yo creo que varias historias bastante cotorras, pero pues háganse presentes también ustedes. Te agradezco, mi querida Gis, el espacio, la oportunidad. Y pues, los estoy esperando en mi canal. Y también recuerden pasar aquí, dejar su manita arriba. Suscríbanse, realmente creo que es contenido que vale la pena. Y pues yo estoy a disposición, mi querida Jesus. Gracias, amigo. Nos saludamos pronto a todos los que le dieron clic a este video. Cuídense, yo soy Gisela y les mando un abrazo enorme.